vamos a estar aprendiendo por ahí en Primera de Corintios capítulo 4 a partir del versículo 7. Amén. Donde lleva por encabezado este capítulo que vamos a, o estos versos, viviendo por la fe. Pero hay algo tan glorioso que el Señor nos ha enseñado, amén, a hacer esas vasijas de honra. Amén. El Señor, amén, nos ha llamado a ser esos instrumentos, y el Señor nos ha llamado a que usted y yo seamos esas vasijas de honra, esos vasos de barro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En los cuales tenemos una gran responsabilidad, que es ser llenos de su presencia y llevar ese mensaje en nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante es donde vamos a estar dando lectura en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. El culto está acá, aleluya. Gloria a Dios. Hay culto atrás también, si quiere también nos involucramos, movemos la cámara para allá. No se crea. Sopita. Sopita. Segunda de Corintios, ¿qué pastor? Es 4, versículo 7. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Por allá los niños pues se están gozando. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos se divirtieron el día de los niños? Gloria a Dios. Aquí no hay niños espirituales. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra, ¿ya lo tiene ahí? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, amén, mas no desamparados, derribados en el nombre de Jesús, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en la vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Nos presentamos delante de ti dispuestos, Padre, como ese libro, Señor, abierto, Padre, para que seas tú, Señor, quien escriba en nosotros, Padre, Sí, Padre. para que seas tú quien marque en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, esa palabra que necesito, esa palabra que necesita mi alma, que necesito en estos momentos, bendito Padre Celestial, para que seas tú mostrándonos la estrategia de Dios, Señor, a través de tu palabra revelada, Señor, en nuestras vidas, y podamos ir de gloria en gloria y de poder en poder, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, por la vida de cada niño, de cada niña, Sí, Señor, Padre. por la vida de cada varón, mujer, joven, señorita, por todos aquellos que hoy han hecho acto de presencia, de aquellos que no nos pudieron acompañar. Tú bendice a tu pueblo, Señor. Amén, amén. Y sea esta palabra hecha una con nosotros. Sea esta palabra, Señor, puesta por obra en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones. Y podamos ver ese reflejo y ese fruto, Señor, en el tiempo establecido, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú no te equivocas, porque tú no fallas. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, porque consciente e inconscientemente estamos faltos delante de tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre,
Y hoy delante de tu presencia, sentados a tu mesa, Padre, te damos gracias, Padre. Sí, Padre. Te damos gracias por habernos rescatado de la muerte. Gracias por haber librado mi alma del Seol. Gracias, bendito Padre celestial, Señor, por habernos sanado, por habernos rescatado. Lo cantábamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque has hecho, Señor, lo que, Padre, humanamente fue imposible o era imposible, Señor. Tú lo soportaste todo por amor a nosotros, bendito Padre celestial. Lo que cualquier persona, Padre, hasta hoy en día no es capaz de hacerlo, Señor Jesús. Tú viniste y hiciste la gran señal, la más grande hazaña, Señor Jesús. El más grande amor demostrado, Señor, no solo para unos cuantos, sino para todo el mundo, Señor. Y hoy, Padre, creemos en ti, confiamos en ti, Señor, y por creer hablamos de tu palabra, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aplauso a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios, amén. En el versículo 7 vemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y esos vasos de barro somos usted y yo. Amén. Somos esos vasos de barro, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero también es cierto que el Señor nos ha llamado a ser esas vasijas de honra. Amén. Esas vasijas en las cuales Él anhela depositar, amén, ese aceite, anhela depositar en el nombre de Jesús esa unción poderosa. Pero si bien es cierto y hemos aprendido, una vasija dañada, una vasija con grietas, una vasija quebrada, amén, no puede retener nada. Amén. Una vasija con alguna grieta, con alguna fisura, pues no retiene nada de lo que el Señor esté dando. Incluso en lo natural lo vemos. Amén. Cuando usted las tazas del café que son, amén, no sé, de cierta cerámica, etcétera, hay una pequeña grieta, que incluso es imperceptible a veces. ¿Amén? Echa usted el café, puede usted depositar el café y de pronto ya está una rueda ahí inundando el café, amén, o está, y uno no sabe de dónde viene. A lo mejor dice, no, pues cuando le meneé tiré, pero la verdad es que se está vaciando el café, no está reteniendo el líquido, no está cumpliendo con la función, amén, esa taza. Entonces esa taza, pues literalmente, usted y yo lo sabemos, pues ya no nos sirve para nada, la tenemos que desechar completamente, amén. Entonces, nosotros siendo esos barros, esos vasos de barro, nosotros siendo en el nombre poderoso de Jesús, fuimos creados y fuimos moldeados, y debemos anhelar ser moldeados por el alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Amén o amén. Investigando un poco de cuál era la condición o por qué el alfarero tomaba la decisión, amén, de desechar un barro, de desechar una vasija de barro, de desecharlo, pues era principalmente eso, amén, que estaba fisurada, que no cumplía, que estaba tal vez, amén, quebrada, rota y no podía retener, es decir, no podía cumplir la función de lo que era esa vasija. Amén o no amén. Amén. Entonces, aquel alfarero desechaba completamente esa vasija de barro en el nombre de Jesús. Amén. La desechaba y volvía a formar y volvía a levantar y volvía a crear y volvía a moldear a una vasija nueva. Amén, 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 amén. A una vasija nueva, pero algo tan glorioso que nos muestra el Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Sea de Dios y no de nosotros. Amén. Es lo que nos muestra que usted y yo, amén, como esos canales de bendición, amén, la gloria de Dios es la que se va a manifestar a través de nosotros. Y no importa que este vaso de barro, amén, tal vez
no sepa, amén, ni siquiera incluso pronunciar palabras, ni tenga los más altos estudios en lo natural, ni tenga las más grandes riquezas del mundo, porque eso no importa, amén. Por eso aquí lo menciona, para que sea la excelencia de Dios en nosotros. No seamos nosotros mostrando el yo soy, el yo puedo, el yo soy así, el yo tengo esto o el yo tengo aquello, o el yo hice esto o el yo hice aquello. No, sino para que sea la excelencia de su palabra, quien a través de nosotros como vasos de barro podamos llevar ese mensaje de vida. Amén o no amén. Porque amén. Si bien sabemos y hemos aprendido, amén, nosotros debemos de llevar y testificar al Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Amén. A un Cristo que resucitó el tercer día, a un Cristo que nos sacó de la muerte, que libró nuestra alma del Seol, en el nombre poderoso de Jesús. Y esa es la excelencia del poder de Dios, obrando a través de nuestras vidas o manifestándose a través de nosotros como vasos de barro, que llevamos el testimonio vivo, amén, de que Dios, amén, en nosotros es mayoría, cualquier cosa, de que Dios conmigo, de que Dios por mí es mayoría. No necesito a nadie más, no necesito a nada más ni a nadie más que solo la excelencia, más que solo el poder, más que solo la gracia de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Y Él en mí hace la obra. Lo que era incapaz yo de hacer, Él me da la habilidad, Él me da el don, Él me da la destreza para poderlo hacer. Amén, Amén. amén. Él me pone gracia delante de los hombres, amén, para ser mejor que los que estaban a mi costado. Amén. En lo natural podemos verlo de esa manera. Amén. Él nos hace mejores. Además, que yo no sé por qué me seleccionaron a mí en ese trabajo. Es que yo no sé por qué de pronto llegó alguien y me dio esto. Es que yo no sé por qué de pronto, amén, en el aeropuerto me trataron. Dio como testimonio nuestro pastor cuando fue a España. Amén. Yo no sé por qué en el aeropuerto. Es Dios a través de nosotros. Amén. Es Dios dándonos gracia. Es Dios obrando en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Y es ahí donde importa decir, no soy yo. Amén, amén. Amén. No soy yo, es Dios. Quien pasé por el aeropuerto, que pasé lo mejor de lo mejor. Amén, es Dios. Amén. Es Dios, amén, que en comparación con algún profesionista mucho mejor preparado que yo, o con más experiencia que yo fui seleccionado. Es Dios, no fui yo, es Amén. Dios. Amén. Y esa es la excelencia que se hace manifiesta en nosotros, amados. Esa es la gracia que se hace manifiesta en nosotros cuando usted y yo nos mantenemos en humildad delante de la presencia de Dios, sin olvidar que nosotros dependemos completamente de Dios. Porque no menciona un vaso de oro, un vaso de los diamantes más finos, no, dice un vaso de barro. Amén o no amén. Amén. Lo más humilde. Y es así como usted y yo tenemos que presentarnos y vivir delante de la presencia de Dios en esa humildad, porque no se trata de que yo sea exaltado, se trata de que Él sea exaltado. Amén. Y que en el más mínimo y en el más pequeño Él se glorifica en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Amén. No ve estatus social nuestro Señor, no ve si tenemos o no tenemos. Él solo ve un corazón dispuesto, un corazón que se moldea a través de la palabra, un corazón que se deja procesar, a alguien que anhela que las manos del alfarero lo formen en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y lo usen, amén, y lo usen poderosamente. Entonces, Dios nos ha llamado a hacer esas vasijas, esos depósitos donde Él anhela, amén, confiar en usted y en mí lo más grande y lo más, amén, secreto, amén, porque dice su palabra y Él nos mostrará los grandes, amén, lo más grande, lo que el ojo no vio, lo que nadie ha visto, solo Él lo dará en aquellos que confían. Amén o no amén. Amén, amén. Las grandes cosas y ocultas el Señor nos da en el nombre poderoso de Jesús. Amén o no amén. Amén. Y hace algunos años, amén, yo recordaba cuando leía esta palabra, hace algunos años, e incluso cuando era pandemia, me acuerdo que transmitíamos casi todos los días, en la mañana y en la tarde. Y me acuerdo que una vez el Señor, amén,
aprendíamos sobre esta palabra, sobre las vasijas, amén. Y el pastor nos enseñaba que en aquel entonces, amén, las costumbres era que los documentos más importantes o las cosas más valiosas se guardaban como en vasijas, amén, cubiertas completamente de barro y se almacenaban. Podían ser escrituras, podían ser, amén, cosas muy importantes de alto valor y se guardaban por mucho tiempo, amén. En el nombre de Jesús se guardaban escrituras de propiedades, de lo que fuera, amado, amén, utensilios, de lo que fuera, de lo más alto valor, se acostumbraba, se guardaba en una vasija de barro completamente cubierta y se guardaba. Y en el tiempo, amén, señalado, en el tiempo establecido en que tal vez tenía que volver a a tomarse esos papeles, esos documentos o esos utensilios, dice la costumbre era tomaban y tenían que romperlo para poder sacarlo. No había otra manera, ¿sí? Amén. Solo lo tenían que tomar y quebrantar o romper y tomar el documento, el utensilio o lo que había estado guardado por tanto tiempo. Amén. En ese secreto, esa bendición o eso. Y algo nos enseñaba el Señor en ese tiempo, amén, que así cuando nosotros venimos al Señor, amén, y nos quebrantamos delante de Él, ese es el anhelo, que de nosotros salga ese secreto, de nosotros salga ese regalo, de nosotros o en nosotros se haga manifiesto, amén, el poder de Dios a través de un quebrantamiento, amén, amén. El Señor no me va a mostrar, el Señor no me va a bendecir, el Señor no me va en el nombre de Jesús a sanar, el Señor no me va a hacer el milagro, el Señor no me va a dar aquello que tanto anhelo, sin antes no fui quebrantado. Sí. Amén o amén. Entonces dice la palabra, o las costumbres era que quebraban el barro, amén, y sacaban eso. Se revelaba el secreto, se revelaba, amén, en la escritura que fue guardada por años, o los utensilios de alto valor, amén o amén. Pero tenía que ser quebrada. Amén, amén. Tenía que ser quebrantada en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos invita el Señor, a que usted y yo nuestra vida la traigamos delante de Él y podamos decirle: quebrántame, Señor. Quebrántame, Padre. Amén, amén. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que yo, Padre, para qué soy bueno, Señor? Heme aquí, Padre, quebrántame, Señor. Quebrántame y sean tus grandes, amén, secretos revelados a mi vida. Sea tu milagro en mi corazón, sea tu más grande milagro en mi vida. Seas tú en mí, Señor. Quebrántame, Padre. Quebrántame, Señor. Amén. ¿Qué es lo que anhelas tú de mí? Amén o amén. Amén. Lejos de ser, amén, quien somos, lejos del título, lejos, amén, de lo que somos en lo natural, Padre, quebrántame, Padre, y dime qué es lo que esperas de mí. Yo quiero saber, yo quiero ser usado por ti, Señor Jesús. Yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser usado por tu palabra, yo quiero ser usado en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Y algo muy glorioso, en el versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En el versículo 16 vemos esto. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se renueva día con día. Porque esta leve tribulación, momentánea, dice su palabra, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Las cosas que se ven son temporales. Amén.
Las cosas naturales que podamos decir, soy bendecido por esto, no, eso es temporal. Eso se acaba, eso se descompone, eso se termina en el nombre de Jesús. Amén. Eso pasa a segundo término. Pero lo que no se ve, amén, lo que no se ve, ¿de qué me estoy llenando yo como vaso, como vasija? ¿De qué me estoy llenando yo? De lo que nadie ve, amén, amén. De lo que nadie ve en nuestras vidas, de lo que nadie ve en nuestros corazones, de lo que nadie ve, amén, cuando estoy solo, cuando estoy sola, de lo que nadie ve, ¿de qué me estoy llenando? Porque de eso, amén, de las cosas que no se ven, es lo que va a determinar cuál va a ser, amén, mi camino, amén, no amén. ¿Cuál va a ser mi camino? ¿Cuál va a ser eso de lo cual yo voy a aspirar en el nombre de Jesús? Por eso dice la palabra, las cosas que no se ven son eternas. Amén. La bendición que no se ve, amén. Aquí cuando usted y yo nos estamos llenando de la palabra y usted es un hombre, una mujer de oración, de ayuno en el nombre de Jesús y vive en el nombre de Jesús llenándose de su palabra y nadie lo ve, amén. Y nadie lo ve, no hay nada que puedas tú, amén, palpar o decir, sí, es esto, no, es algo íntimo de nosotros con Dios, amén. Y eso es lo que el Señor anhela, que usted y yo nos estemos llenando de Él, porque eso es lo que nos va a dar, o lo que va a permanecer para siempre, amén. No la bendición natural, sino lo espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Pero también nos podemos estar llenando de cosas que también nos van a afectar en lo espiritual. Amén. De cosas que también van a definir, amén, si soy hijo de Dios, si soy un vaso, amén, usado, amén, para honroso o para uso vil. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Timoteo. Amén. Hay vasos que se utilizan en momentos de honra y hay vasos que son de uso vil, amén, o de uso diario amén, sácate ahí el del PQ, vamos a usarlo todos, amén, pero hay vasos que yo sé que tiene ahí el pastor amén, de oro y etcétera, que no usa todos los días, amén, amén. Y aquí el del cine lo usamos todos, amén. El del Capitán América, amén, lo usamos todos completamente, gracias. Amén, amén. Por eso dice la palabra, y le voy a pedir que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Amén. Capítulo 27. Amén. Y aquí vemos cuando Judas, amén, entrando en sí o dándose cuenta de lo que había acontecido, de la manera en la que él había, amén, entregado a Jesús por 30 monedas, amén, se dio cuenta de lo que había pasado y fue corriendo, amén, fue corriendo con aquellos que le habían ofrecido el dinero, fue corriendo con aquellos que le habían ofrecido las monedas para entregar a Jesús y les dijo, y aquí están. Yo no quiero saber nada de estas monedas. Amén, amén. Y esta parte la vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, donde dice la palabra, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Amén. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, amén, dice su palabra, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén.
cumpliéndose la palabra profética. Pero dice la palabra y vemos cómo Judas, en ese arrepentimiento, en ese remorder, amén, fue y entregó las 30 monedas. Amén. Y lo más tremendo y lo que siempre hemos hecho y entendido, amado, que aquellos los cuales manipularon, amén, o seducieron a Judas, solo le dijeron: a nosotros qué nos importa. Amén. Amén. O sea, lo desecharon completamente. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú fuiste el que lo entregaste, tú fuiste el que cometió traición, tú fuiste el que lo hizo, nosotros no. Amén. Y dijeron: allá tú, desechándolo completamente, porque así es el mundo, amado, porque así es el enemigo. Pensamos que el Señor nos está bendiciendo, nos estamos llenando y llenando, amén, y cuando se termina, amén, nos desechan. Somos desechables para el mundo. Amén. Amén. Somos desechables para el enemigo, porque el enemigo solo quiere usarnos por un momento y desecharnos, quebrantarnos. Amén o no amén. Amén. Nos desechan completamente. Y lo vemos en Judas. Fue usado, amén, ya no como un utensilio de Dios, de Jesús, sino ahora, amén, como instrumento del enemigo para entregarle, para traicionarle. Amén. Y vino arrepentido con el redarguir en su corazón, y aquellos que le habían ofrecido las monedas lo desecharon. Amén. Y le dijeron: no es nuestro problema. Amén o no amén. 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 Amén o no amén. Amén. Y eso lo Gloria a vemos Dios. hoy en nuestras vidas. Amén. Eso lo vemos hoy. Amén. Lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo, amado. Por eso es tan importante que nuestros sentidos estén afinados a la voluntad de Dios, a la voz de Dios. Amén. Porque van a venir a querer seducirnos, van a venir a querer manipularnos. Y no simple y sencillamente, no esperemos que los del mundo, sino siempre o por lo regular van a ser personas cercanas a nosotros. Amén. Amén. Van a ser personas o de los que menos esperamos. Amén. Nos van a traicionar y nos van a decir: ¿cómo? Pero ¿cómo? Allá tú. Amén. El mundo viene y nos desecha completamente. El enemigo viene, nos usa y nos desecha completamente. Pero glorioso es cuando yo me dispongo, cuando yo dispongo mi vida a servir al Señor como vaso de barro, dejarme llenar en el nombre de Jesús de su presencia. El Señor nunca me va a desechar, el Señor nunca me va a abandonar, el Señor nunca, en el nombre poderoso de Jesús, nunca me va a desechar. Amén. Porque mientras yo siga creyendo, mientras yo siga confiando, mientras yo siga amándolo, el Señor me va a usar, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a llenar. Amén o amén. Independientemente la temporada del año, independientemente de las circunstancias por las cuales usted y yo podamos estar pasando, el Señor nos va a usar, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guiar. Amén. Y jamás nos va a desamparar. Amén. Pero cosa contraria es que el enemigo o el mundo, amén, como usted quiera llamarlo, como usted quiera verlo, nos van a desechar. Somos desechables, pero para Dios, amén, o lo que hagamos en Dios es eterno, amén. Amén. Estamos atesorando, amén, estamos atesorando no en las cosas terrenales, no en las cosas materiales, sino en Dios, amado. En Dios, en lo que es eterno, en lo que es perpetuo, en lo que nos va a dar vida, en lo que nos da esperanza, en lo que le va a dar vida y esperanza y bendición a mis generaciones. En eso yo debo estar perseverando, en eso yo debo anhelar, amén, ser lleno de la presencia de Dios y atesorar en Él. Amén. Pero si yo estoy desperdiciando mi vida, amén, dejándome usar por el enemigo, dejándome usar y llevar por las corrientes de este mundo, va a llegar un momento en el que el mundo nos va a desechar, en el que el mundo nos va a decir: aquí no perteneces. Amén. O ya no me sirves, ya te usé, ya conseguí lo que quería de ti, ya no me sirves. Amén. Amén o no amén. Amén. Y es donde viene el redarguir, donde viene ese pensar como Judas, decir: ¿qué hice? Amén. ¿Qué hice? Desperdicié mi vida, desperdicié mi juventud, desperdicié
todo, amén, todo por no dejarme usar, todo por tan solo no dejarme moldear por el alfarero, todo por tan solo no atender a su palabra. Amén, amén. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Amén. Por eso dice la palabra en Mateo: y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Amén. Campo de sangre en el nombre de Jesús. El campo del alfarero. Amén. Amén. Donde lo hemos aprendido, y creo que lo aprendimos en algún momento en el nombre de Jesús. Ahí era, amén, establecido ese territorio, amén, ese campo donde los alfareros iban y depositaban los desperdicios, amén, lo que ya no pudieron usar, lo que tuvieron que quebrar, lo que tuvieron que romper, iban y lo depositaban en ese campo, amén, lo que ya lo que ya no querían, amén, lo que ya no servía, fueron y lo depositaban ahí constantemente, amén. Por eso era el campo del alfarero, amén, amén, amén. Y dice su palabra que después tomaban también pues más barro, amén, para hacer odres nuevos o para hacer, amén, vasijas nuevas en el nombre de Jesús. Pero iban, depositaban y tomaban lo nuevo en el nombre de Jesús. Pero el Señor nos enseñaba y nos enseña que en ese campo del alfarero estábamos usted y yo, amado. Amén. Amén. Y no fuimos comprados por monedas, no fuimos comprados a precio, amén, de oro y de plata, no, fuimos comprados por precio de sangre. Amén. Amén, amén. Y ese campo del alfarero, lo que el mundo desechó, lo que éramos usted y yo, amado, aquellos quebrantados, amén, aquellos desechados, aquellos que nadie quería, amén, porque eso éramos usted y yo sin Cristo. El Señor Jesucristo, a través de su sangre, amén, compró ese campo del alfarero para levantarnos, amén, juntamente con Él, para darnos una nueva vida, para volvernos a moldear, para volvernos a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No fue por precio de hombre, o no fue por oro ni por plata, fue por sangre. Ese campo del alfarero donde usted y yo estábamos. Amén, amén. Amén. Y que resucitamos juntamente con Él y que fuimos levantados de lo que nadie quería, de lo más menospreciado, de lo más vil, de los más quebrantados. El Señor vino y nos levantó una vez más. Gracias. Amén, amén. Sí. Eso es lo que aprendemos en esta palabra. Eso es lo que aprendemos en Mateo 27. Amén. Donde como el Señor nos muestra que a través de su sangre nos dio el perdón, a través de su sangre compró nuestra libertad, a través de su sangre nos dio una nueva oportunidad, una nueva vida en el nombre de Jesús. Amén. Ya no desechados, ya no quebrantados para el mundo, amén, sino que ahora usted y yo podamos vivir en ese quebrantamiento, pero para con nuestro Dios. No amén. Quebrantados en el mundo, no desolados en el mundo, no viviendo en lo de bar, no viviendo en el nombre de Jesús apartados llenos de lepra, sino quebrantado nuestro corazón delante de la presencia de Dios, dejando que Él me moldee conforme a su imagen, conforme a su diseño, conforme al propósito de Dios para mi vida. Amén o no amén. Amén. Ya no quebrantados sin recibir nada, sin retener nada, sino que ahora llenos de su presencia. Por eso el Señor nos levantó. El alfarero por excelencia nos levantó. Amén o no amén. Y anhela el día de hoy que usted y yo nos dejemos moldear, amado. Dile a su vecino de banca: déjate moldear. Amén. Déjate o dejémonos moldear. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y dice la palabra en Jeremías 18. Le voy a pedir que me acompañe. Jeremías capítulo 18.
la señal del alfarero y el barro. Así dice el encabezado de este capítulo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y las vasijas de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar en el nombre de Jesús. Amén. Pero si hiciere lo malo,